A todos en esta mañana, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Creyéndole a Dios. Un saludo fraterno, un saludo cristiano a todos aquellos que se dan cita cada sábado a esta hora de la mañana, 10 de la mañana, de 10 y 10:30 estaremos aquí en un conversatorio respecto de la necesidad, la importancia de creerle a Dios, creyéndole a Dios. Ese es el lema de nuestro programa, es el tema de nuestro programa, es poder llevarnos a todos a creerle a Dios. Volver otra vez a creerle a esta Biblia, aquella que para el día presente se ha olvidado. Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de su palabra, nos hemos olvidado de sus mandamientos, de sus ordenanzas, nos hemos olvidado de el orden que Él ha establecido, nos hemos olvidado de que Dios es santo, que demanda santidad, nos hemos olvidado de lo que Dios nos habla en su palabra. El que tiene la Biblia y digamos que dice creer a la Biblia, lo que ha hecho de la Biblia es cambiarla. Sí, se han cambiado sus mandamientos. Sí, se han cambiado sus ordenanzas. Sí, se ha cambiado a una naturaleza de Dios, a traerlo a un Dios moderno. Un Dios que cambia a medida que ha cambiado el tiempo, la cultura. Se ha cambiado la adoración, aquella adoración que demanda a Dios de cómo adorarlo. Hoy la adoración en Dios es con conciertos de música inspirada por el diablo, porque es música que solamente cogen la música mundana, los ritmos mundanos, llámese vallenato, llámese ranchera, llámese rock, este tipo de música, aún boleros y todo esto. Y le ponen una letra supuestamente para Cristo,
para adorar al Señor, para alabar al Señor. Esa es la adoración hoy. En las iglesias hacen sus conciertos, sus músicos, sí, profesionales. Es un concierto que no le envidia nada a cualquier concierto de música del mundo. No le envidia nada, todo. Aún con sus luces y sus aparatos y sus humo y los instrumentos que ya casi los desbaratan. Y la gente se enloquece porque eso es lo que produce esa música que fue inspirada por el diablo. La gente se enloquece, brinca, salta, llora, gime. Porque eso es lo que produce esa música. La adoración a Dios debe producir otra cosa. La adoración a Dios debe producir una reverencia, un respeto. Se ha metido que por todas estas cosas entramos a la presencia de Dios. Cuando salen y se manifiestan los dones, y hablar en lenguas desconocidas, y gritos y saltos y todas estas cosas, y aún sanidades, y yo creo eso, en todos estos hay sanidades, hay milagros, hay dones manifestándose, yo lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque la misma Biblia lo dice. Los dones son sin arrepentimiento. Una persona no necesita ni siquiera haberse arrepentido ni bautizado para manifestar un don. La persona ni siquiera se ha arrepentido, no se ha bautizado, ni va a la iglesia y puede manifestar el don de lenguas, hablar en lenguas. Va por primera vez a un concierto de esos, a una reunión de esas, y con un predicador que produce emociones, sensaciones, con sus gritos, con sus saltos, con sus lenguas. Entonces, se puede manifestar todo, pero son sin arrepentimiento. Puede vivir en pecado, vivir en adulterio, y puede manifestar un don de lenguas, hablar en lenguas. Y manifestar. El Señor Jesús mismo dijo, que en aquel día le dirá, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre echamos fuera demonios. En un servicio de estos, en un culto de estos, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. O sea, en tu nombre, profecía, en el nombre de Jesucristo. En tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. Y de ahí para allá, en tu nombre los enfermos fueron sanados, en tu nombre te adoramos, te alabamos. Y dice el Señor, dice la Escritura aquí, Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Vea, hicieron todas esas cosas, pero el Señor dijo, nunca os conocí. Ahí piensa que por todo esto, ahí está el Señor, se manifestó el Señor, qué maravilloso. Pero estamos engañados, y por el diablo, porque Él es el padre del engaño. Engañados, perteneciendo a una iglesia, asistiendo a una iglesia, y salimos contentos, felices, habiendo brincado, habiendo sudado, habiendo hablado en lenguas, sabiendo, y ahí estuvo Dios, y sané, y me sané, y bueno, me profetizaron. ¿Y cómo le parece que fue engañado? Engañados por una religión. Es lo que dice la Biblia. Por eso es creyéndole a Dios, creámosle a Dios. Cuando Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 6 está registrado, cuando él entró en la presencia de Dios, dice que cayó como muerto. ¿Qué diferencia? Entró en la presencia de Dios y cayó como muerto, ni habló en lenguas, ni gritó, ni saltó, ni nada, cayó como muerto. Ahora yo creo en las lenguas, yo creo en los dones. Creemos, porque eso dice la Biblia, claro que sí. Es una manifestación del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, pero sí una manifestación del Espíritu Santo.
Pero es que la misma Biblia dice que los dones fueron dados aún sobre los rebeldes, rebeldes a la palabra. Leen la palabra y no creen lo que la palabra dice. Leen la Biblia y no creen muchas cosas de lo que la Biblia dice. Le aumentan a la Biblia y le quitan a la Biblia. Hay iglesias que enseñan hoy cosas que la Biblia no dice. Y dejan de enseñar cosas que la Biblia sí dice. Entonces, no pueden ser estos dones el Espíritu Santo, son manifestaciones. Pero ya nos dijo la Biblia que eso no necesita siquiera tener el Espíritu Santo, ni siquiera ser bautizado, ni siquiera arrepentirse. Puede ser un rebelde, dice la Escritura. Y puede manifestar estos dones. Siempre estamos haciendo la invitación es a creerle a Dios, creámosle a la Biblia, volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra. Dice la Biblia, paraos en los caminos y mira cuál sea la senda antigua y caminad por él. Esa es la invitación de la Biblia. Tenemos que pararnos en los caminos ya y mirar qué camino estamos caminando nosotros. Y miremos cuál es la senda, miremosla, por la palabra, por la Biblia. Y vamos a ver la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La palabra. Esta Biblia es la senda antigua. Este es el camino antiguo. El Señor Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, es el único. No es la iglesia, no es la religión. Es el Señor Jesucristo. Es la palabra, la única verdad. Es la palabra, Jesucristo, el único camino. Muchos caminos, pero parados en los caminos, claro, hay muchos caminos, muchas religiones, muchas denominaciones, miles. Pero ¿cuál es el camino? El Señor Jesucristo. De manera que es volver a la Biblia, volver a la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Nos tomamos nuestra Escritura, que el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Volvamos a la Biblia. ¿Tiene usted una Biblia? Y la siguiente pregunta es, bueno, sí, la tengo. ¿La lee? ¿Lee la Biblia? ¿Escudriña la Biblia? Hay personas que solamente se acostumbran a ir a la iglesia, a escuchar allá al sacerdote o al pastor o al predicador. Eso está muy bien. Todo cristiano debe tener una iglesia y debe ir a una iglesia. Pero se queda con lo que ahí escucha, la doctrina de la iglesia. Si va a la iglesia y la iglesia le dice que es pecado tomar café, pues no toma café. Y resulta que, ¿a dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la palabra? ¿Quién se inventó eso? Pero vamos a la Biblia y dice todo lo contrario. Sí, dice que puede tomar café. ¿A dónde dice la Biblia que puede tomar café? Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Así dice. El reino de Dios no es comida ni bebida. El otro es que no puede comer ciertas cosas, que esto. ¿A dónde dice la Biblia? Que no puede comer cierta carne. ¿A dónde dice eso la Biblia? Que no coma carne de cerdo, que no coma... Bueno. ¿Qué dice la Biblia? De todo lo que hay en la carnicería, comed. De todo. De todo lo que te pongan en la mesa, todo lo que te pongan en la mesa, comed con acción de gracias. Lo que dice la Biblia. Pero le enseñan cosas que la Biblia no dice, que la palabra no dice. Tantas cosas. Pero cosas que la Biblia sí dice, como que la mujer no se corte el cabello, eso sí no lo enseña. La Biblia dice que la mujer no se corte el cabello. Eso sí dice la Biblia. Nuevo Testamento.
Dice que la mujer no tiene ministerio. La mujer no puede ser una predicadora en la iglesia. Una pastora, no existe eso en la Biblia. Pero hoy sí lo hay en las iglesias. Que la mujer no se ponga pantalones, ropa de hombre. Eso sí dice la Biblia, pero eso no lo enseña. Es volviendo a la Biblia, es volviendo a la palabra, es volviendo a la santidad de la Biblia. No solamente pertenecer a la iglesia, ir a la iglesia, vivir una vida mundana. Estábamos hablando y queremos retomar eso. ¿Qué es necesario? Mire, el programa pasado. Lo único necesario. Os es necesario nacer otra vez. Juan capítulo 3. Verso 3 al 5. Eso es lo único necesario. Es necesario. No es necesario pertenecer a la iglesia. No es necesario ser el mejor miembro de la iglesia. No es necesario pertenecer al coro de la iglesia. No, es necesario nacer otra vez. Y ese nuevo nacimiento es un nacimiento del Espíritu. Porque hay un nacimiento de carne y hay un nacimiento del Espíritu. Un primer nacimiento, un segundo nacimiento. Nos dicen las Escrituras. Ve que en Primera de Pedro, capítulo 1, 23, el verso 16, que somos nacidos de simiente incorruptible, porque hay una simiente corruptible, una simiente de pecado, pero una simiente incorruptible, una simiente de Dios, una simiente santa. ¿De qué somos nacidos? Todos tuvimos un primer nacimiento de carne, y las manifestaciones de ese primer nacimiento son carnales, son sensuales y son diabólicas. Nacemos diciendo mentiras, nacemos engañando, nacemos con todos los apetitos de la carne. Y a medida que vamos creciendo se van manifestando esos apetitos de la carne, deseos del mundo, deseos de diversión mundana, deseos de pecado, pasiones, sensualidades, pensamientos. Y de ahí para allá nacemos diciendo mentiras, robando. Los niños ahí cogiéndose lo que no es de él, el joven sí que es cierto. Todos esos atributos de pecado. Y lo más grande, incrédulos a la palabra, alejados de Dios, no queriendo nada con Dios, no queriendo nada con la palabra. Porque somos nacidos de un nacimiento corruptible, un nacimiento de sexo. Traemos la naturaleza de papá y de mamá, naturaleza de carne. Y ya dijo la Escritura que los atributos de la carne, nos dice la Escritura aquí, son los atributos de la carne. Dice en capítulo 5 de verso de Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, lleno de adulterio, fornicación, todos, el mundo lleno de adulterio, lleno de fornicación, inmundicia, laxivia, son los deseos de los ojos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿No están esos en nosotros? ¿No nacemos con eso? Todos. Ese primer nacimiento de la carne, porque esas son las manifestaciones de la carne, de ese primer nacimiento. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Deberíamos de otra vez identificar, porque yo creo que todos queremos el reino de Dios. Todos queremos heredar el reino de Dios. ¿Pero están estas cosas? Si están estas cosas, sencillo, no ha nacido de nuevo. ¿Cuáles cosas? Otra vez. Adulterios, fornicaciones, inmundicias, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hay muchas más, aquí hay 17, pero hay muchas más. Que están en la Biblia. Entonces, yo todavía con esto, y pertenece a la iglesia, y va a la iglesia, y es tal vez el mejor miembro de la iglesia, que más diezma y que no falla con sus diezmos, con sus ofrendas, con congregarse, con cantar en el coro, o sea, todo ahí sirviendo a la iglesia, pero con todas estas cosas, o con algunas de estas cosas, o con una sola de estas cosas. ¿Sabe qué significa? No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es pertenecer a la iglesia. Nacer de nuevo no es bautizarse y hacerse miembro de una iglesia y una religión. Nacer de nuevo es otra cosa. Porque cuando se nace del Espíritu, entonces, mire, se cambian todas estas cosas en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Diferente. ¿Sabe qué es esto? La naturaleza del Señor Jesucristo. Es la naturaleza del Señor Jesucristo. Fe, virtud, ciencia, templanza, que nos habla el apóstol Pedro. Las virtudes santas y divinas del Señor Jesucristo. Esa naturaleza divina del Señor Jesucristo. Tiene amor, tiene paz, tiene gozo, tiene gracia, tiene misericordia, tiene perdón. Esa es la naturaleza del Señor Jesucristo. Por eso digo, es necesario nacer otra vez, porque si no nacemos otra vez, estamos condenados al infierno. No vamos a heredar el reino de los cielos. Es nacer otra vez. Y tenemos que mirar aquí, bueno, ¿y cómo nazco de nuevo? ¿Cómo nazco de nuevo? En el libro de Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Qué nos dice el libro de Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios. No es el oír la doctrina de la iglesia, la doctrina de la religión. Es el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces la invitación es a oír, a leer la palabra de Dios. Porque cuando oímos la palabra de Dios, entonces es por la palabra que nos embaraza a tener una fe, una revelación. Fe es revelación de la palabra. Fe es la revelación que Dios da. Esta no es fe para sanidad, no fe para recibir milagros, no. Esta es la fe que tuvo Abraham, y la fe que tuvo Abraham fue creer lo que Dios le había dicho. Él creyó a Dios. Inmediatamente se puso en acción, porque él lo creyó. Por encima de las circunstancias y lo imposible que parecía, él creyó. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esa es la fe. La fe de Abraham. La fe en la palabra. La fe en lo que Dios dijo. La fe en que todo lo que está escrito en esta Biblia. Pero esa fe, esa revelación viene por el oír esa palabra. Es que toda palabra engendra. Toda palabra que oye engendra, claro que sí.
Lo que oiga, eso lo engendra. Y eso tiene que dar fruto. Eso tiene que producir, tarde que temprano. Si oye la doctrina de esta iglesia, de esta, pues lo engendró esa doctrina y entonces embarazado de esa doctrina y da a luz, es esa doctrina, creyendo esa doctrina. Pero si lo que oyó fue la palabra de Dios, lo embaraza la palabra de Dios y da frutos de la palabra de Dios y manifiesta esa palabra de Dios. Si lo engendró una religión, pues actúa como la religión. Pero si lo engendró la palabra, va a actuar como Cristo la palabra. Entonces siempre la invitación es a creerle a Dios. Creámosle a Él. ¿Sí? Segunda de Pedro 1:4. Somos partícipes de su naturaleza divina. Y ahí están esas virtudes de Él. Porque Él nos hizo partícipes de su naturaleza divina. No la naturaleza del dogma, del credo, sino de la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:6. Andamos como Él anduvo. Bueno, todo esto dice la Escritura. Vamos a andar como Él anduvo. También dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Será la mente de Cristo. Los pensamientos de Cristo, los deseos de Cristo. 1 Corintios 2:16, la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, Colosenses 3:3, nuestra vida estará escondida en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice la Escritura, entonces lo veremos a ver en gloria. Cuando Cristo, la vida de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Puede usted imaginar? Estamos terminando. ¿Puede usted imaginar, pensar cómo si actúa el Señor Jesucristo? ¿Está usted actuando como el Señor Jesucristo? ¿Está usted reflejando al Señor Jesucristo, la vida de Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo, las virtudes de Jesucristo? Si no es así, no ha nacido de nuevo. Y toca buscar el nuevo nacimiento. Estaremos hablando. ¿Y cómo nazco de nuevo? Vamos a hablar, próximo programa, si Dios lo permite, le invitamos. Vamos a hablar, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Qué puedo hacer para nacer de nuevo? Primero es ver la necesidad, que usted se cree en su corazón la necesidad de nacer de nuevo, de nacer otra vez, de nacer del Espíritu de Dios, de nacer de la palabra. ¿Puede usted pensar? Dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Puede usted pensar al Señor Jesucristo en pantaloneta? Así, sin camisa y tirándose por un tobogán, allá en una piscina. ¿Puede usted pensar? Si usted, hermana, tiene la mente de Cristo, ¿puede usted pensar que puede hacer eso allá en bikini, mostrando su cuerpo a todo el mundo, allá en una playa? Así mismo como puede usted pensar que el Señor Jesucristo con un cigarrillo en la boca, fumando, echando humo, o tomando trago, o tantas cosas. ¿Puede usted pensar? Puede que usted vaya a la iglesia, pero si hay esas cosas, no ha nacido de nuevo. Si hace esas cosas, si puede hacer esas cosas, no. Puede usted, el Señor Jesucristo, allá en un concierto de esos de música, justamente bailando y gritando, voz a desorden más tremendo. Puede pensarlo al Señor Jesucristo en eso. Nuestro programa es creyéndole a Dios. Es nuestra invitación a creerle a Dios, a creerle a la Biblia. No lo estamos invitando a ser miembro de una religión, de una iglesia, de una denominación. Ahí está nuestro link. Cualquier pregunta, cualquier duda. Mi invitación es, hágase una Biblia. Sí, hay cosas que hacer, que lo demanda la Biblia.
hay que creer, hay que ser bautizado, hay que tener una iglesia, hay que tener un pastor, claro que sí. Eso dice la Biblia. Hay que congregarse, claro que sí. Estamos en todo el mundo. Y en Colombia estamos en todo Colombia. Hablando de esta manera. Predicando la Biblia. Predicando al Señor Jesucristo. Predicando todo lo que ella dice. Invitándolos. No a una religión, pero invitándolos a todos. A que acepten al Señor Jesucristo. Que reciban al Señor Jesucristo. A que nazcan de nuevo. A que sean bautizados por el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias por la asistencia en esta mañana, por su atención. Muchas gracias. Que Dios les bendiga en nuestra oración a Dios conforme a su promesa, que escucha la oración y que responde. Nuestra oración, que Dios les bendiga grandemente, ricamente, en alguna necesidad. Todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Que alguna necesidad espiritual, necesidad de su alma, necesidad en su hogar, necesidad en su familia, enfermedad, Él es el que sana todas nuestras enfermedades. Que Dios les conceda conforme a las necesidades y peticiones que usted pueda tener para Él, porque Él es Dios Todopoderoso para darle aún más, pues así está escrito, de lo que le pedimos. Que Dios les bendiga a todos.